Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el tema de las parábolas, de las funciones cuadráticas. Ayer os expliqué lo que era una función cuadrática, vimos que era una ecuación cuya expresión analítica era un polinomio de segundo grado, ¿vale? Una ecuación de segundo grado. Y vimos también un poco algunas de sus propiedades, pero no os enseñé a representarlas, que lo voy a hacer ahora, ¿vale? Vimos que sus representaciones gráficas son una parábola, es decir, son una curva que tiene un punto máximo o mínimo según la curvatura que tenga la función, con un mínimo o un máximo absoluto que se llama vértice, etcétera. Entonces vamos a ver primero a corregir este ejercicio número 1 en el que tenemos que identificar la representación gráfica de 4 parábolas con las 4 expresiones analíticas que teníamos ahí, ¿vale? Entonces os voy a empezar a dar algunos consejos para identificarlas. En principio ya os dije pues que simplemente cogiendo puntos y comprobando qué puntos cumplían la ecuación que teníamos en cada uno de los apartados. Es decir, me centro en la parábola A, que es la que viene en azul, obtengo de ahí 2 puntos, sustituyo en las ecuaciones a ver en cuál se cumple que efectivamente pasa por esos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una de las formas de hacerlo. Otra forma que os voy a dar ya antes un consejo, ¿vale? Antes de hacer eso, para poder descartar y para poder ir más directos a la solución, es algo de lo que vamos a hacer en el siguiente punto, en lo que os explique para la representación gráfica, y es fijarnos en la curvatura, ¿vale? Como habéis visto, las parábolas pueden tener dos tipos de curvatura, pueden tener forma de montaña o pueden tener forma de U. Entonces, eso nos lo va a decir muy claramente el parámetro A, el valor del parámetro A de la expresión algebraica, ¿vale? ¿Qué es A? Pues si es igual a x cuadrado más bx más c, si esa es la función cuadrática, A es esto, es decir, A es el coeficiente del término de segundo grado. Bien, pues si A es positivo, si es mayor que 0, entonces la ecuación va a tener forma de U. A esto se le llama también ser convexa, ¿vale? Y si A es menor que 0, entonces va a tener forma de montaña. Y a esto se le llama ser cóncava, ¿de acuerdo? Bien, pues esas son las definiciones, es el truquito, el primer truquito que vamos a utilizar para descartar. Ya que vamos a coger, por ejemplo, la función A, la representación gráfica, vemos que es una parábola que es convexa, ¿vale? Entonces, al ser convexa, el A tiene que ser mayor que 0. Con A mayor que 0 está la ecuación número 1 y la ecuación número 3. Luego, una de estas dos es la que tiene que ser o la que se corresponda con la parábola del apartado A. Una vez que ya sé eso, voy a coger un punto, por ejemplo, ese punto de ahí que estoy señalando en rojo, por el que solo pasa la parábola del apartado A, por eso solo pasa el azul. Ese punto es el menos 2, 1. X menos 2 y 1. Voy a ver si la primera ecuación cumple que x es igual a menos 2 y es igual a 1. Si y valiese 1, ahora vamos a ver qué valor tiene y cuando la x vale menos 2, mejor dicho, ¿vale? Si sustituyo la x por menos 2, tendría esta expresión. Operando tendría 2 por 4, menos 2 por menos 2 es más 4, y más 1, 2 por 4, que es 8, más 4 más 1 son 13. No me da el valor que se supone me tiene que dar en la y, que es el 1. Por lo tanto, la parábola A no se corresponde con la expresión analítica del apartado número 1. Luego tiene que ser obligatoriamente con la del 3. Vamos a hacer la prueba. Y es igual a un medio de x al cuadrado, como x es menos 2, menos 1. Entonces, menos 2 al cuadrado, que es 4, un medio por 4 son 2, 2 menos 1, que es 1. Luego pasa por el punto que x es menos 2 y es igual a 1. Ese punto que ya hemos señalado ahí, efectivamente sí que cumple esa ecuación, por lo tanto el apartado A va con la tercera ecuación. La tercera ecuación es la gráfica representada en azul, la gráfica A. Vamos a terminar de asignar las que tienen forma convexa, las que tienen forma de U, ya que la B es la única otra ecuación que tiene forma de U, pues entonces va a tener que ir con la 1.
sí o sí, porque es la única que tiene A positivo. Si tenemos que la 1 va con la B. También podríamos sacar un punto de esta parábola. Obtendríamos, por ejemplo, este punto en el que x es igual a menos 1 y es igual a 5, y sustituyendo podemos sacar también que cumple esa ecuación, pero en este caso ya no haría falta porque ya tenemos descartadas. Ahora nos quedan la C y la D, que tienen que ir con la 2 y con la 4, ¿vale? Entonces vamos a coger, por ejemplo, la ecuación D, porque estoy viendo que pasa por el punto 0, 0. Entonces voy a probar a ver cuál de estas dos pasa por el punto 0, 0. En este caso, si la x fuese 0, tendría menos 0 al cuadrado más 0 menos 3, que me daría menos 3. Por lo tanto, la ecuación 2 no pasa por el 0, 0. Como no pasa por el 0, 0, no puede ser la gráfica D, que sí que pasa por el 0, 0. Así que la 2 tiene que ir con la C, y la 4 sí que va a cumplir, lo comprobamos como va a cumplir, que pasa por el 0, 0. Efectivamente, si la x vale 0, la y vale 0. Por lo tanto, la cuarta función irá con el apartado B, ¿vale? Ya tenemos las 4 asignadas. Bien, aquí tenéis en la página 172, que es lo que toca ver hoy nuevo, la representación gráfica de parábolas, ¿vale? Para ello vamos a seguir una serie de pasos. Aquí tenéis explicados unos pasos, pero no son los mismos que os voy a explicar yo. Yo creo que es mejor hacerlo, en lugar de con estos 4 pasos, hacerlo con 5 pasos, que os voy a enumerar yo ahora a continuación y que os voy a hacer, o con los que voy a utilizar para hacer la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Entonces, la gráfica de la función del ejemplo, me refiero a la que viene ahí. Voy a representar esa función. Que es la parábola de ecuación igual a x al cuadrado menos 3x menos 4. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos la parábola que hay que representar. Voy a hacer unos ejes de coordenadas, más o menos, que me sirvan para representarla. Aquí, pues un poquito a ojo, voy a poner las distintas divisiones en el eje X. Y en el eje Y. Negativas. Todos vosotros con la cuadrícula lo tenéis muy fácil cómo hacer esas divisiones. Vale, aquí tendríamos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las X, los valores negativos del eje X, los valores negativos del eje Y, el 0 y los valores positivos del eje Y. Vale, una vez que tenemos nuestros ejes de coordenadas donde vamos a representar la parábola, necesitamos seguir los siguientes puntos. Primer punto, lo que haremos es estudiar la curvatura. La curvatura de la función ya os lo he explicado antes, ¿vale? Que esto es lo que vamos a hacer en el primer paso. La curvatura se hace observando el valor de A. A en este caso es el coeficiente del término, bueno, siempre es el coeficiente del término de segundo grado. En este caso A es igual a 1, entonces es positivo, es mayor que 0, lo que implica que la parábola va a tener forma convexa, ¿vale? Va a tener forma convexa, forma de U. Segundo paso que vamos a hacer. Vamos a calcular el eje de simetría. El eje de simetría es una recta respecto de la cual la parábola es simétrica, es decir, una recta que divide la parábola en dos mitades iguales. ¿Cómo se calcula el eje de simetría? Pues de la siguiente manera. Va a ser la recta x igual a menos b partido por 2a. Aquí b y a es igual que cuando utilizábamos los coeficientes para la fórmula de la ecuación de segundo grado. A es 1 y b es menos 3, entonces tendríamos que x va a ser igual a menos 3 a menos 3 partido por 2a, que es igual a 3 medios. 3 medios es 1,5. Por lo tanto, ya sabemos que
que el eje de simetría va a estar en la recta x igual a 1,5. Vamos a ver. Aquí, estaba buscando la línea de puntos. Eso es, vale. Y lo vamos a hacer en rojo. Bien, pues en 1,5, en x igual a 1,5, voy a dibujar ahí el eje de simetría. Para arriba y para abajo. Este me ha salido un poco mal. Vale, más o menos. Ahí en línea de puntos tengo el eje de simetría. Esa va a ser la recta que va a dividir a la parábola en dos partes iguales, la que la va a cortar por la mitad. En el tercer paso lo que vamos a calcular es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es el punto o el más alto o el más bajo, donde cambia la curva, ¿vale? En el pico de la curva. ¿Cómo se calcula esto? Pues mirar, la coordenada x del vértice ya la hemos calculado en realidad. Porque la coordenada x del vértice es igual a menos b partido por 2a, es decir, va a estar situada en la recta del eje de simetría. Va a ser un punto de esta recta. Entonces la coordenada x, v sub x, es 3 medios. Ya la tenemos. Para calcular v sub i, ¿qué hacemos? Pues en la ecuación de la parábola sustituimos x por 3 medios. Tendríamos 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios menos 4. Eso nos daría 9 cuartos menos 9 medios menos 4. Pasamos a común denominador, que es el 4. Y tendríamos 4 entre 2 a 2 por 9, 18. Y 4 por 4, 16. Con lo que nos quedaría 9 menos 18 son menos 9. Menos 9 menos 16 son menos 25 cuartos. Menos 25 cuartos sería el valor de la coordenada y del vértice, que es aproximadamente pues 6, bueno, es 6,25, 6 un cuarto. Luego el vértice va a tener por coordenadas 3 medios menos 25 cuartos. Y ya lo puedo representar. Lo voy a representar, por ejemplo, en morado. ¿Vale? El punto va a estar coordenadas 3 medios y menos 25 cuartos, que es 6,25. Pues el vértice va a estar ahí. Ya tengo un punto que va a ser el punto donde va a estar situada la curva o el pico de la curva de esa parábola. Pero claro, necesito más puntos de la curva para poder trazarla. ¿Cómo saco esos restantes puntos? Pues primero voy a ir al paso 4, en el que voy a calcular los puntos de corte con los ejes. Voy a ver dónde corta esa parábola con los ejes de coordenadas. Con los ejes de coordenadas, que es con el eje X y con el eje Y. El punto de corte con el eje X se calcula haciendo y igual a 0, ¿vale? Tomando como dato que y vale 0. Si y vale 0, entonces tendré que x cuadrado menos 3x menos 4 es igual a 0, que es el valor de la y, una ecuación de segundo grado. Luego resolvemos la ecuación. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por 1 por menos 4 partido 2 por a. 3 más menos, 9 más 16, que es 25, la raíz de 25 es 5, me queda 3 y 5, 8 entre 2 a 4, y me queda 3 menos 5 menos 2 entre 2 a menos 1. Luego entonces, dos puntos de corte. El punto 4, 0, cuando la x vale 4, la y va a valer 0 porque va a cortar al eje x. Cuando la x valga menos 1, la y va a valer 0, va a cortar al eje x. Tengo dos puntos más. ¿Vale? Con esto tengo dos puntos más de la parábola que vamos a representar en la gráfica. El punto 4, 0 es ese de ahí. Y el punto menos 1, 0, que es ese de ahí, en morado. ¿Vale? Ya tengo tres puntos. Veis que ya podría tener una pequeña idea para poder esbozar la gráfica de esa función. Pero vamos a sacar un par de puntos más, para que como mínimo tengamos 5. Entonces nos vamos a venir al paso 5, en el que vamos a hacer una tabla de valores. Igual que hacíamos con las rectas, para sacar dos nuevos puntos más. ¿Cómo calculamos esos dos nuevos puntos? Pues como siempre hacemos con la tabla de valores. Le damos un valor a la x y calculamos el correspondiente valor de la y. Pero que sean valores de la x que no tengamos ya. Fijaos que ya tenemos el valor x menos 1, el x 1,5 o 3 medios y el x4. Voy a darle, por ejemplo, el valor x5 y x menos 2.
¿vale? Si la x valiese menos 2, y sería igual a menos 2 al cuadrado menos 3 por menos 2, menos 4, que es igual a 4 más 6 menos 4, que es 6. Luego si la x valiese menos 2, la y valdría 6, con lo que pasa por el punto menos 2, 6. Pues ya tengo otro punto que menos 2, 6. Ya tengo otro punto que representar en esa gráfica, otro punto de la parábola. Vamos a por el último, con la x vale 5, si la x vale 5, entonces tendré que y es igual a 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 4, que es igual a 25, menos 15 menos 4, que es igual a 6. También vale 6. Con lo que tenemos el siguiente punto, en el 5, x igual a 5, y igual a 6. Y veis que ya tengo 5 puntos de la parábola. Y ahora sí que tengo los suficientes datos como para poder, con mucho cuidado, ir dibujando esa curva de la parábola, ¿vale? He torcido. Voy a volver a empezar. Aquí hay que tener cuidado de que nos salga pues lo más parecido, y a mí no me está saliendo. Vale, y ahora al otro lado. Para tratar de dibujar la parábola, ¿vale? Y ya tenéis aquí, veis la solución, en la que tenemos ahí representada la parábola con el eje de simetría en la recta x igual a 1,5, con el vértice en el punto donde nosotros lo hemos calculado, con los puntos de corte donde nosotros los hemos calculado, etcétera, ¿vale? ¿Veis? Esos serían los 5 puntos que nosotros hemos calculado y que nos han servido para hacer el dibujo de la gráfica. Bueno, pues así es como se representa una parábola, una función cuadrática, ¿vale? Ahí tenéis los 5 pasos que hay que seguir, explicados y hechos con este ejemplo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros de ejercicio? Pues los 2 y 3, representar las parábolas